para todos sobre estos días. Y ahora guíenos, ayúdenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en primero de Ruth, abren sus Biblias allá, capítulo 1, voy a leer algunos versículos nomás. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allá. En otras ocasiones yo he dado título a ese libro como La familia pródiga, porque es interesante ver los diferentes nombres que hay en estos capítulos. Y generalmente en la palabra de Dios, cuando hay nombres, muchas veces tienen diferentes significados y nos ayuda a comprender cómo es la persona, su carácter, sus actividades y cosas semejantes. En este caso, vemos que la familia de Elimelech estaba en Belén de Judá, Belén, la ciudad, Judá como el estado, y eso quiere decir, Belén quiere decir casa de pan, y Judá quiere decir alabanza. Así ellos estaban viviendo en esta ciudad de casa y pan, y alabanzas. Y el nombre de Elimelech fue, mi Dios es rey. Noemí, placentera, una buena mujer y una familia bonita. Mahalón, el hijo mayor, su nombre enfermo. Quién sabe qué fue el problema, pero se puede ver que sus nombres querían decir algo. Y Mahalón, enfermo, y Orfa, sierva. Y el otro hijo, Kelión, desfalleciendo. Parece que estos dos muchachos estaban un poquito mal. Ruth, amistosa o compañera, y Booz, en él es fuerza. Así estos nombres tienen su significado y son muy buenos. Y se nota que ellos estaban viviendo en Belén, esa casa de pan. Y como dice en el primer versículo, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. Entonces, ¿por qué salieron de ese lugar? Aparentemente un lugar de bendición, de pan, donde había bastante de comer y también alabanzas, como dice Judá. Pero bueno, había un hambre en esta tierra. Hay que recordar que tal vez eso fue en el tiempo más o menos de Sansón, cuando en los tiempos de los jueces, por la desobediencia de Israel, Dios había mandado enemigos contra ellos y estaba bajo servitud, y también Dios no dejó llover sobre la tierra y las cosechas eran muy malas para que ellos podían arrepentirse y volverse a Dios. Entonces, es importante que podamos ver que ellos pensando, bueno, voy a escapar de eso. Por eso ellos salieron de este lugar de bendición para un lugar que fue prohibido por Dios, y de allá de Moab hasta los descendientes de Moab no podían ni entrar en las cosas de Israel hasta la 10ª generación. Entonces siempre hay consecuencias para las malas decisiones. Y como dice en Gálatas capítulo 6 y versículo 8, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y siempre en todas las decisiones de la vida hay que escoger cuál es lo que Dios quiere de mí, qué es el propósito de Dios en esta situación. Y eso es como un tema de lo más importante en este libro de Ruth. Y después de un tiempo se puede leer ya que Elimelech, el padre, murió. Qué triste para Noemí. Pero ya los dos hijos quedaron con la mamá, y ellos eventualmente se casaron también con dos mujeres moabitas. Y Mahalón se casó con Orfa, que quiere decir sierva. Kelión desfalleciendo, y él se casó con Ruth, ese que tiene un nombre amistosa, compañera. Pero como se puede ver en versículo 5, y eso más o menos después de 10 años,
los dos hijos también murieron. Así, ellos salieron y llegaron a Moab bien contentos con lo que tenían en sus posesiones, habiendo dejado ese lugar de pan y bendiciones y alabanzas para ese país que Dios tenía cosas en contra. Y después de un tiempo se fallecieron los varones en la familia y quedaron estas viudas allá. Y así Noemí empezaba a pensar, bueno, ya salimos de este lugar tan bueno y aquí las cosas han ido mal en contra de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y luego oyó que allá en Belén y decidió que, bueno, vamos a regresar de nuevo a nuestra casa. Entonces llegaron los tres viudas a los límites de Moab y Noemí les dijeron, pues, ¿por qué no regresan a sus familias? Y yo voy sola porque ustedes ya son de esta ciudad y sus dioses están allá, sus familias están allá. Y Orfa, entonces ella se fue con para su familia y para los ídolos y lo que ellos adoraban allá en Moab. Pero Ruth, al contrario, ella decidió irse con Noemí y ella dijo, no, yo voy con mi suegra, yo voy a quedarme bien con ella, porque yo tengo una amistad tan profunda con ella y ellos han enseñado cosas muy buenas en la casa. Así, Ruth en este momento, podemos decir, eso es como su conversión en ese tiempo. Los versículos 16 y 19 podemos leer. Respondió Ruth, no me dejes que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultado. Así me haga Jehová, aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Sí, ella tenía esa convicción en su corazón. Yo quiero ir contigo. Yo quiero ir a esa tierra que yo no sé bien. Yo nunca he estado allá, pero he oído de sus dioses, su Dios allá. Y yo he visto en su familia unas cosas muy diferentes a las familias aquí. Y yo quiero tener lo que usted tiene. Y entonces yo voy contigo, yo voy a aceptar todo lo que hacen allá en este lugar y tu Dios va a ser mi Dios y donde quieres está tú, donde quieres a usted, yo también voy a quedarme allá. Entonces podemos hacer la pregunta, ¿cómo es posible que Ruth sabía algo tanto sobre Belén que puso en su corazón ese deseo para estar allá con Noemí en esta tierra ajena? Entonces yo creo que la cosa para nosotros pensar es que esta familia, a pesar de haber dejado esta ciudad y ya ellos mantuvieron siempre mucho de lo que era en el fondo de sus vidas. Y eso fue la palabra de Dios y las enseñanzas de Dios que ellos tenían en ese tiempo, sobre todo los libros, los 5 libros de Moisés. Y entonces eso dejó un impacto sobre Ruth. Entonces yo creo que eso es muy importante para nosotros entender que es bueno para nosotros en nuestras casas hacer algo como estaban haciendo en el principio Elimelech y Noemí. Ellos aparentemente estaban hablando todos los días sobre la palabra de Dios y Deuteronomio capítulo 6 es un buen capítulo para familias donde dice que empezando que hay un solo Dios y hay que seguirle a Él y hay que leer la palabra, hay que tenerlo en sus corazones, hay que tenerlo en las frontales y en los brazos y sobre las paredes de su casa. En otras palabras, dejando un testimonio de los padres para los hijos en el hogar. Y eso es tan importante para nosotros. Y podemos preguntarnos si estamos hoy practicando lo que se llama el altar familiar. Porque no se oye tanto de eso en estos días, sobre todo en este país,
de los Estados Unidos, aún mucha gente ni se reúnen a la mesa para comer, menos de tener una lectura de la palabra y la oración. Entonces, yo creo que es muy importante para nosotros, como una pareja, siempre leer juntos la palabra todos los días, no solamente para nosotros las parejas, sino también para nuestros hijos que van oyendo, que van viendo el testimonio de los padres para seguir en los pasos de sus padres. Porque es importante que ellos tengan en sus corazones desde los principios de sus vidas, escuchando la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios va a quedarse con ellos. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo doy gracias a Dios por las muchas personas que yo he encontrado que están enseñando en sus hogares la palabra, y sus hijos, aunque de vez en cuando hay hijos que empiezan a escoger malos caminos, después de un tiempo lo que fue sembrado en sus corazones empieza a dar frutos, y ellos vuelven a los pasos con el Señor, siguiéndole a Él, y sus vidas transformadas de nuevo para seguir bien con el Señor. Y así, esa historia de Ruth es muy bueno en este sentido. Bueno, las dos personas, Ruth y Noemí, llegaron a Belén y fue el tiempo de la cosecha allá, y de la cebada. Y entonces, como dice ya, Noemí estaba diciendo, yo salí llena de esta ciudad hace años, pero ahora estoy regresando con las manos vacíos. Ella sentía ese pesar de perder todo lo que era tan importante para ella, su esposo, sus hijos y aún su propiedad, porque en aquel tiempo las propiedades en la familia no fue a las mujeres, sino a los varones en las familias, que sea por el tío o por el hermano del difunto o lo que sea. Así ella perdió hasta todo. Y ella dijo, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacíos. Y parejas, ustedes también, cada uno de ustedes deben pensar, yo siempre tengo que seguir al Señor, venga lo que venga en la vida. Vamos a ver tiempos difíciles, duros, pesadas en nuestras vidas. Y yo he oído de muchos creyentes que cuando vienen los tiempos malos, ellos empiezan a decir, pues, porque Dios me hizo eso, entonces yo voy a dejar todo eso y seguir en la otra vida, porque parece que es mucho mejor allá en el mundo que aquí, siguiendo al Señor y perdiendo las cosas que para mí son muy importantes. Yo siempre pienso en ese Salmo 73, donde dice el salmista allá, yo estaba sintiendo muy mal porque yo vi como los inconversos estaban progresando con sus fincas, con sus animales y con todos sus bienes. Y él estaba empezando a quejar a Dios hasta que él entró en la presencia del Señor y allí encontró con el Señor mismo para saber, bueno, hay cosas que son mucho más importantes que las cosas de este tiempo, las cosas de este mundo. Y en vez de quejar contra Dios, hay que decir, Señor, estoy en tus manos, haga lo que tú quieres conmigo, como Pablo dijo allá con su conversión. Y después él pudo decir, para mí, el vivir es Cristo y el morir es una bendición, es la vida. Así ellos regresaron después de ese tiempo lejos de donde hubieran estado, y estaba muy triste todo el mundo. Bueno, ellos, para Ruth, por ejemplo, vamos a ver que ella, con lo poco que entendía de la palabra de Dios, ella empezó a poner en práctica las cosas que habían oído. Y así ella empezó su nueva vida allá en Belén. Y en capítulo 2 y versículo 2 dice, hablando Ruth con Noemí, recordando una promesa que hay en Deuteronomio o Levítico que dice 19, cuando ciegues las mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella,
y espigarás tu tierra segada, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Ella había tal vez oído eso en las conversaciones con con Ruth y con su esposo y la familia ya en Moab. Entonces, conociendo esa palabra, tal vez estos versículos no más, ella dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Así se nota una persona nueva actuando sobre la palabra de Dios. Eso es muy importante. De pronto, entre nosotros que estamos juntos hoy, hay nuevos creyentes, personas que no han conocido el Señor Jesucristo como Salvador por mucho tiempo y muchas veces no están entendiendo cómo debo vivir, cómo podría complacer a Dios, cuáles son las cosas que Él quiere de mí. Bueno, sabe, la cosa más importante para nosotros todos es leer todos los días la palabra de Dios, para que la palabra de Dios, como una semilla, va a caer en nuestros corazones. Y eso no va a volver vacío de ninguna manera, sino va a haber una cosecha de cosas buenas y de bendiciones en nuestras vidas. Y así yo doy gracias a Dios. Yo estaba hablando con algunos hermanos de Cuba, en la conferencia en Pereira hace poco, más bien era con la escuela ya. Y entonces estos dos hombres me hablaron de su obra ya en Pinar del Río y yo mostré algunas fotos de allá. Y ellos dijeron, yo recuerdo cuando usted vino, yo tenía como 6 años de edad. Y yo recuerdo las palabras de ustedes cuando llegaron. Y también nos invitaron Guillermo Vanrin y yo a hacer una pequeña escuela en Cuba en el año 93. Y ahí enseñábamos allá con varios, 35 varones, lo que es una asamblea. Y ellos nos hicieron esa pregunta, ¿cómo podríamos cambiar los estudios bíblicos para que estos sean asambleas? Y entonces por 15 días tuvimos clases todos los días intensivos sobre qué es una asamblea y las diferentes partes de la vida en la asamblea. Y entonces, cuando yo manifesté o mostré una foto de ese grupo que tomé allá en el año 93, ese tipo de Pinar del Río, sabe una cosa, que estos jóvenes en esa foto, todos son ancianos ahora en las asambleas en Cuba. Y en aquel tiempo habían 12 asambleas. Y yo digo, ahora son más que 40 asambleas en Cuba, porque estos varones se fueron formando asambleas en Cuba. Así sembramos la palabra y entonces la palabra es lo que hace la obra. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero cuando cada uno es obediente a la palabra de Dios, Dios puede tomar esa palabra para dar la vía, guiándoles en los caminos que Él quiere de nosotros en nuestras vidas. Así vemos un buen ejemplo con Ruth. Ella conocía algo de la palabra de Dios. Entonces ella se fue buscando un lugar para espigar lo más que estaban, después de pasar a los cosechadores para tener comida, para tener algo para comer para ella y para su... y como dice en la parte B, a fondo de ese nota ya, no hay coincidencias con Dios. Es interesante que ella salió solamente conociendo ese poquito de la palabra de Dios que había aprendido allá en Moab. Y dice que fue pues llegando y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Ahora, ya él salió, él no tenía idea de quién fue dueño de cuál finca en aquel parte. Yo creo que ella estaba tal vez pidiendo a Dios
La Biblia no dice, pero yo imagino que Dios, ¿en cuál campo yo voy para espigar? Y oyendo allá en un campo por el lado de a la izquierda, un dueño ya gritando y maldiciendo a la gente trabajando allá. No, no, yo no voy a meterme allá, eso no sirve. Entonces, siguiendo, escuchando, hasta llegar a una parte, algunas de las mujeres estaban cantando allá algunos de los himnos de los salmos. Y entonces todos estaban riéndose, voy a meterme allá. ¿Eso fue una coincidencia? ¿Eso fue extraña? No dice, aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Aconteció una coincidencia, nada de eso. Cuando uno está dispuesto a obedecer la palabra de Dios, Dios va a guiar nuestras vidas. Él va abriendo puertas y Él va cerrando las puertas malas para que Él pueda darnos a nosotros la dirección que necesitamos. Aunque seamos nuevos en la fe, Él empieza a guiar nuestras vidas. Así es muy, muy importante para nosotros presentarnos delante de Dios para dejarle a Él hacer la obra que Él quiere hacer primeramente en nosotros y luego en nuestras vidas, mientras empezamos a andar con Cristo, dejándole a Él guiarnos y darnos bendiciones que Él ha provisto y está preparando para cada uno de nosotros. Vamos a ver entonces en cuanto a esa palabra, obediencia en camino de bendición. Y vamos a ver cómo Noemí fue una persona que empezó obedeciendo la palabra de Dios que ella conocía, aunque tal vez poco en ese tiempo. Eso fue la base de empezar una vida que iba a llevarle a las más grandes bendiciones que se pueden imaginar. Entonces, primeramente, su decisión a seguir a Noemí y a Dios, en versículo 6 de capítulo 1. Eso fue una decisión de los más grandes. Y cada uno de nosotros hay que decidir primeramente, yo voy a seguir a Cristo. Yo quiero que Él tenga mi vida. Yo estoy dispuesto a entregar mi vida a Él para que Él me pueda llevar adelante. Entonces, a base de, como ya hemos visto, a base de sus conocimientos de la palabra, ella empezó a obedecer y hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Y luego, en capítulo 2 y versículo 7, se nota que cuando estaba trabajando allá, el siervo de Booz, cuando él llegó, ¿quién es esa mujer allá trabajando en ese campo? Él pudo decir, no, ella ha sido muy diligente, espigando desde su llegada aquí hasta ese momento. No ha dejado nada de trabajar. Y la diligencia en recoger la buena cosecha de la palabra, porque estaba recogiendo lo que era para comer, ¿no es cierto? Estos granos que necesitaban para la vida de ella y de Noemí, es como nosotros cada día recogiendo la palabra de Dios, estudiando la palabra para que podamos alimentar nuestras almas y para que Dios nos puede ayudar. Y luego dicen en capítulo 2, versículo 11, que ella estaba dando un muy buen testimonio delante de Booz. Yo puedo decir, bueno, yo doy gracias a Dios que tú no estás siguiendo los varones aquí, sino ya estás siguiendo a las mujeres, según lo que yo había dicho antes. Y eso también es muy importante. Y ella fue obediente a los consejos de Booz. En versículo 8, cuando él dijo, no vayan con los varones, sino con las mujeres. Y los varones, ellos van a darle agua. Ellos van a darle algo refrescante. Y así es para un nuevo creyente trabajando en el campo de Dios. Dios está proveyendo algo refrescante para nosotros y vamos a escuchar en las reuniones las predicaciones de la palabra que nos van a alimentar y que van a darnos de la palabra agua refrescante para ayudarnos en el trabajo o lo que sea. Y luego cuando ella escuchó a Booz diciendo no se vaya con los varones sino con las mujeres, ella fue obediente a esto, como dice en capítulo 2 y versículo 8. Y luego Booz mandaba a los criados que lleven agua y protección para ella y se puede
a ver y anotar estos versículos allá, capítulo 2 y versículo 9, y luego Isaías 55, 1 a 2, 12, dice, venid todos los que tienen sed para las aguas que son gratis. Y luego a mediodía algo muy raro pasó allá en ese campo. Cuando todo el mundo se fueron allá, tal vez con un sándwich o yo no sé qué hicieron en aquellos tiempos para su almuerzo, pero entonces Booz la llamó, venga por aquí, venga por aquí. Y cuando ella estaba sentado con él, cuando él estaba comiendo, él entonces entregó a ella algo de pan y de vino. Entonces, ¿qué le parece? Eso parece muy importante, ¿no? Empezó a tener comunión con Booz, quien iba a ser su esposo. Y simbólicamente en la palabra de Dios, Booz es como Cristo para nosotros, ¿no es cierto? Y así es un retrato de la comunión que gozamos nosotros todos los domingos cuando partimos el pan. Y hay también el vino que es representantes de su cuerpo y de la sangre que Cristo murió. Y hay muchas personas que olvidan ir a las reuniones y muchas veces para partir el pan. Y como parejas, eso es una parte, debe ser una parte muy importante para sus vidas. No deja de congregarse como es la manera de algunos, sino más bien debemos seguir con confianza y con persistencia a las reuniones de la iglesia local para que podamos no solamente recibir alimentación de los maestros, sino también comunión con el Señor Jesucristo mismo. Qué precioso es esto. Entonces, Él le dio también al salir de allá bastante semilla, más que ella había recogido para sí mismo, y eso fue una cosa muy interesante. Y punto 9, ella desgranaba lo que ella había recogido. ¿Qué quiere decir eso? Cuando con ese grano había la cáscara y todas estas cosas que estaba allá, entonces ella desgranó todo eso y quitó solamente lo bueno para llevar. Y es cuando nosotros estamos escuchando las predicaciones de la palabra. Muchas veces hay personas que no tienen cosas muy interesantes. Y yo he visto eso, yo creo que ustedes también. Pero no es para criticar a la persona, sino debemos buscar qué es el grano que me puede sostener, cuál es el grano de ese mensaje que me sirve para ayudarme a crecer en la vida, para que yo pueda seguir bien con mi vida. Entonces, después de hacer todo eso, se fue a la casa totalmente satisfecha con lo que había pasado. Y luego la suegra, ella empezó a hablar con ella y diciendo, bueno, ¿sabe una cosa? ¿Dónde estaba espigando hoy? Porque eso es mucho que ha recogido. Y ella dijo, bueno, eso fue un hombre llamado Booz y fue muy bien con nosotros, conmigo. Y Noemí dijo, ay, esa es una persona de nuestra familia y él puede ser la persona que puede comprarnos, él puede salvarnos, él puede ser la persona que nos redime de los pérdidas que hemos tenido. Entonces Ruth, escuchando a la suegra, ella dijo, bueno, esta noche, cuando ya terminara toda esta siega, váyase y acuéstate a su lado cuando todos están dormidos. Entonces, cuando él se despierta, él va a cumplir su derecho y lo que es necesario como él que puede redimir a usted y a mí también y los campos que habíamos perdido. Entonces Ruth lo hizo. Y esa noche se fue allá y Booz estaba dormido al lado de ese montón de grano, protegiéndolo de ladrones seguramente. Y ella entonces se acostó allá a sus pies y puso un poquito del manto sobre su cuerpo para calentarse y no enfriarse. Y pasando un tiempo, Booz se despertó. ¿Quién es eso? Está a mis pies. Y ella dijo, bueno, yo soy Ruth y tú eres uno que nos puede redimir. Y él entendía bien lo que ella estaba diciendo según las leyes de Israel. Una persona de la familia más cerca podría redimir los que habían perdido su tierra y sus bienes.
y podría entonces casarse aún con la persona que estaba involucrado en esto. Y entonces de todo eso el Señor estaba proveyendo para la gente. Y entonces Booz hizo exactamente lo que era necesario y ustedes pueden leer esto en el resto del capítulo. Muy bueno como se ve la alegría que tuvo Ruth. Se casaron y pasando un tiempo ya llegó un hijo y este hijo fue Obed y ese Obed fue en la línea de David. Así podemos decir que Ruth fue bisabuela del rey David. ¡Qué bendición! Esa mujer de Moab, una extranjera, lejos de las promesas de Dios, pero por su obediencia a la palabra de Dios, ella fue bendecida ricamente. Y entonces no solamente fue como la bisabuela de David, sino ella está incluida en ese linaje del Señor Jesucristo, una de las 4 mujeres allá que tienen sus nombres en ese linaje de Cristo mismo en Mateo. Su nombre está en Mateo 1:5. Así que bendiciones todo eso. Y el Señor está aquí queriendo bendecir nuestros matrimonios también. Y podemos decir, nosotros si estamos siguiendo al Señor, si somos obedientes a su palabra, no quiere decir que las cosas van bien. Yo he tenido bastantes pruebas duras en mi vida, pero el Señor siempre me ha guardado, el Señor me ha bendecido. Y yo he visto muchas bendiciones como el resultado aún de los problemas que han venido en mi vida. Así el Señor quiere bendecirnos y muchas veces nos hace pasar por pruebas. Y estas pruebas nos llevan más cerca al Señor para conocerle en una manera más profunda. Que el Señor nos ayude a todos nosotros a vivir individualmente y como parejas, gozando en las cosas del Señor. Aquí hay 2 preguntas para los grupos. Primero es, Ruth aprendía de Elimelech, Noemí, las enseñanzas de las Escrituras. Y aquí la pregunta, ¿qué importancia hay en tener y practicar diariamente el altar familiar? Y eso es entre los 2 esposos, la pareja, pero también ojalá con todos los niños también, cuando haya todavía niños en la casa. La segunda, ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios en las decisiones que hacemos? Yo no sé cuántas personas me han venido preguntando, ¿cómo puedo yo saber la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, yo voy a decirle una cosa. Dios no nos muestra todo para la vida. Tal vez si me hubiera mostrado toda mi vida por delante, no hubiera salido de Australia para ninguna otra parte. Pero gracias a Dios que vivimos un día tras otro, no más. Y Él abre la puerta y nos ayuda día tras día. Pero hay que confiar en Él y dejarle a Él manifestar su voluntad. Bueno, hermano Esaú o quien quiera que